¿Cómo están ustedes? Comenzamos un nuevo programa de Un Día a la Vez en una semana que ha tenido hartas novedades. Partió acá en Santiago el desconfinamiento de dos comunas, pero particularmente de Santiago, que es una de las áreas que ha estado más confinada en el mundo, más de 150 días, si no recuerdo, y contarles también respecto de la apertura hoy del Costanera Center, por ejemplo, de lo que pasó con el Mall Chino, que tuvo que volver a ser cerrado, con una encuesta de Plaza Pública Cadem que muestra que el 56% solo tiene temor a contagiarse del coronavirus, es decir, ha bajado 6 puntos la sensación de temor. Esto es muy importante señalarlo porque es parte de lo que está en el panorama. ¿Para qué? Para que esta reactivación económica tan esperada por muchos pueda efectivamente materializarse. Y en medio de todo esto, uno de los organismos que está precisamente analizando el desplazamiento del virus y de cómo se comporta la pandemia, Espacio Público, ha dicho que estamos en una verdadera ruleta rusa. Dice, en casos como estos, estamos hablando efectivamente de una situación en que el camino que se ha seguido y que ha seguido el gobierno, dice Espacio Público, equivale a jugar a la ruleta rusa con balas en al menos 2 de los tambores del revólver. Es decir, hay situaciones complejas que están ahí a la vista. ¿Y por qué decimos esto? Porque hoy queremos conversar con dos personas, con dos profesionales que tuvieron que hacer un camino de reinvención muy importante en sus vidas laborales para poder enfrentar la crisis económica. Recordemos que hay un 30%, alrededor de 3 millones de personas que han perdido sus ingresos en el último año. Y eso habla de una realidad muy difícil, pero tal como hemos dicho en este programa, chilenos y chilenas se levantan, ponen el hombro a la vida. Y voy a pasar a presentarles a nuestros invitados de hoy. Vamos a hablar con Cristian Pérez. Cristian Pérez es ingeniero civil industrial. Lo digo muy bien. ¿Cómo estás, Cristian? Ahí estás tú. ¿Qué Hola, tal? hola Linda, muy bien, ¿y tú? Vamos a estar hablando de tu emprendimiento, del e-Congress y de tu empresa llamada Sentidos, pero con Z. Y también aquí tengo a Max Lizana. Él es odontólogo, implantólogo, pero que ha tenido que también tener un giro ahí súper radical. Así que a los dos quiero darles las gracias por estar con nosotros esta tarde. No, gracias a ti por la invitación, Mirna. ¿Cómo estás, Cristian? Bueno, ¿qué tal? Hola, Mar. Quiero, quiero partir, Max, quiero partir contigo porque bueno, me llama mucho la atención la situación en general que han tenido que enfrentar los odontólogos, que dentro del cuerpo Sí. médico han sido los que han tenido quizás el peor de los escenarios, ¿no? Mucha gente además dejando de ir a las consultas que se han tenido que cerrar. Y yo quisiera que nos contaras primero cuál es tu caso y qué es lo que tuviste que hacer para poder... Partamos primero contándonos cuál es el caso tuyo y cómo te afectó Ujú. el comienzo de la pandemia en Chile. Claro, cuando se declaró la pandemia en Chile en marzo, muchos odontólogos, como de forma preventiva, porque la verdad que ninguna institución como el MinSal nos dijo en un comienzo que teníamos que cerrar, pero fue una decisión de manera preventiva, cerramos nuestra clínica. En mi caso en particular, estuve aproximadamente desde que se declaró la pandemia 1 mes y medio con la clínica absolutamente cerrada. Ahí te pasáis cualquier rollo, pues, Mirna, años de esfuerzo de hacer tu clínica y de que piensas que quizás en ese momento no ibas a poder volver a abrir. Por lo tanto, ahí fue cuando nació toda esta idea de buscar una forma de reinventarse, tal como tú decías, y por toda esta problemática que vivimos los odontólogos que yo te diría que se nos acusó un poco de manera bastante injusta, que el tiempo ha dado la razón, porque los odontólogos siempre Ya, hemos sido profesionales bastante bioseguros. Nosotros siempre hemos trabajado con elementos de protección, con guantes, mascarilla, pantalla facial, etcétera. Entonces, sin embargo, en un comienzo, si tú puedes leer las noticias de hace 4 meses, se nos decía que no ujú, podíamos trabajar y que debíamos cerrar. Y ahí fue cuando nació toda esta idea de emprendimiento, que junto a un amigo de hace muchos años que también producto de la pandemia se quedó sin trabajo, salió
esta idea de traer esta representación que vamos a hablar más adelante de los purificadores de aire AirDoc. Así fue más o De menos todas mi maneras, historia. De todas maneras, vamos a ir a eso porque es muy importante y es muy interesante que nos cuentes cómo lograste justamente hacer frente a el bajón que se produce, por supuesto, en términos financieros primero y también en términos anímicos. Pero quiero ir contigo, Cristian, porque, a ver, tú tienes una empresa que se dedica a la organización de actividades científicas, de eventos, y por Dios que se han visto afectados. O sea, si hay algo que se ha visto afectado son los eventos, los congresos y todo lo que eso supone. Mira, yo tengo aquí el dato de el International Congress and Convention Association, que señala que las reuniones de las asociaciones internacionales que se cancelaron entre marzo y septiembre de este año, que están todas canceladas, han tenido un costo en el mundo entiendo, ¿no?, de 6 billones de dólares, porque supone toda la cadena que se ve afectada, los hoteles, los centros, qué sé yo, las personas que trabajan, en fin. Entonces, Cristian, cuéntame qué hiciste y cómo estás enfrentando esta dificultad. Sí, mira, la verdad que nos somos ya con suspensiones de las actividades en el último trimestre del año pasado. Nosotros, de cierta forma, vimos la actividad, la situación del 18 de octubre en adelante, tuvimos que posponer este año. Y este año, la verdad que todos los congresos, todas las actividades que teníamos pospuestas, esta es la realidad en Chile, ¿no? Nos vimos afectados con la pandemia y ahí sí que ya fue el golpe de gracia para nuestra industria. Y fíjate que la conversión a digital de las actividades fue muy baja. En el primer semestre hubo un catastro de cerca del 2% de las actividades que estaban planificadas para el primer semestre se convirtieron a digitales. Entonces hay una cierta reticencia a querer cambiar los eventos presenciales a eventos virtuales. Y obviamente eso se vio afectado también porque desde marzo en adelante, desde que se declaró la pandemia, las sociedades científicas que son nuestros mandantes se lanzaron de cierta forma a cantidad de webinar. Yo creo que todos están con una actividad de Zoom, que tienen Zoom todos los días, y eso a las actividades científicas generó un efecto vincular, que por un lado es bueno, democratizó el acceso a la información. Muchas de las actividades que las asociaciones y las universidades hacían de manera paga y les generaban los retornos para poder funcionar como actividad y poder cumplir con sus objetivos societarios, tuvieron que transarlo en lo gratuito. Entonces, ahí hubo una suerte de tormenta perfecta, porque por otro lado tienes que las cuotas sociales, que el otro canal de entrada, fueron bastante afectados. Dado esta situación, nosotros nos abocamos, toda la experiencia, nosotros llevamos 3 años de actividades científicas en Chile, nos abocamos a una plataforma virtual. No cualquiera, sino que Cristian, nos tomamos... Perdona, Sí, es que me bueno, gustaría que pudiéramos mejorar un poquito la conexión porque tenemos algunos problemas ahí con tu audio, que se te va cortando un poquito, así que a ver si podemos mejorar la conexión. Y mientras tanto, permíteme seguir con Max, porque Max, me gustaría, como decía, ¿no? Hay un momento en que, claro, se viene el derrumbe, desde lo económico, hay un panorama que se ve sumamente incierto para ustedes, la gente tiene miedo, la sensación de que si vas al dentista te vas a contagiar de inmediato, tú ya lo explicabas. Entonces, primero, ¿cómo se enfrenta eso? Y lo anímico, que yo creo que también tiene que haber sido súper fuerte para ti, ¿no? Claro, porque lo que te contaba son años que tú llevas trabajando, inversiones que has hecho, tienes que responder con lo que le pasa a todo emprendedor, podría decirse. Tienes que responder al banco y qué sé yo, entonces te pasas un susto tremendo cuando de pronto te ves con tu negocio, en este caso que es mi clínica, te ves con Ya. la obligación de cerrarla. Una, Y una tuviste que cerrarla, obligación que, perdona, como ¿por te cuánto tiempo, Max? ¿Por cuánto tiempo tuviste ese que cerrarla? cierre, ese cierre, yo he cerrado 2 veces la clínica por medidas de precaución. Yo Ya. estoy en Viña del Mar. Primero fue cuando se declaró la pandemia en marzo, que fue aproximadamente un mes y medio. Luego se retomó la atención en la odontología con ciertas normativas que te entregó el MinSal para atender, que básicamente son lo más importante son los elementos de protección y el distanciamiento que tienes que tener en las atenciones, porque no puedes obviamente juntar muchos pacientes en la sala de espera, Claro. más todas las medidas de precaución de sanitización, etcétera.
Pero después, cuando fue declarado nuevamente la cuarentena, o sea, no nuevamente, cuando fue declarada, perdón, la cuarentena en Viña del Mar, Ya. que fue bastante después que en Santiago, ahí otra Ujú. vez muchos colegas, y que, bueno, aún existen colegas que todavía no abren sus consultas, tuvieron que cerrarlas, como tú dices, nuevamente tuvimos que hacer un cierre. Pero la atención odontológica, por supuesto, se ha visto súper mermada desde el punto de vista económico en la mayoría Sí, de los colegas Cristian, producto perdón, de que las Max. personas están comiendo. ¿Mm? Sí, Max, pero quiero Dímelo, entender lo siguiente. Tú tenías o sea, dime. la clínica, tú la esa era tu clínica y yo quiero saber cuánta gente trabajaba contigo, qué tipo Sí. a ver, de especialidad tienes tú dentro de la odontología. La especialidad mía es la implantología y en la clínica Ya, mía trabajan, somos 6 técnicos odontológicos, o sea, son 6 ya, personas que están a cargo, más somos 8 dentistas más. Entonces, igual ahí está en el fondo el que tú tienes que responder con 14 claro. personas que también tienen que trabajar. Entonces, es una situación que fue No, bastante tremendo. compleja desde el punto de vista anímica en ese momento, pero que afortunadamente, cuando es como en la vida, cuando tú las cosas las haces, como dicen, las haces bien y eres ético y atiendes bien, puedes regresar. Y en ese proceso estamos en este momento del punto de vista de mi clínica. Estamos Ya. reintegrando la atención de a poquito. Dime. Ya, pero entonces, espérame, pero en el curso de lo Sí, que pasó a partir de marzo, tú sí, dices, no, si yo sigo por esta vía, me voy a, o sea, me voy a ir al despeñadero desde el punto de vista económico, ¿y cómo logras entonces claro. encontrar un camino que te lleva finalmente al emprendimiento que tienes hoy día? Bien, mira, yo soy bastante obsesivo o sea, dentro de la vida. Cuando hay algo Ya. que encuentro que es una oportunidad, yo siento que inmediatamente siento que tengo que aprovecharla. Entonces, cuando yo estuve este mes y medio con el cierre de la clínica que yo te hablaba en marzo, la verdad que lo que más me preocupaba era, y que lo que salió como en controversia con el tema odontológico de las clínicas que se cerraron, era el tema del manejo de los aerosoles, de los bioaerosoles que se generaban dentro de un box Mm, odontológico y que eventualmente podían causar que se propagara el coronavirus y que no podíamos atender, etcétera, etcétera. Entonces ya, yo dije, dos caminos. Uno, tengo que buscar la manera de reinventarme por si no puedo volver a claro, trabajar. Y dos, claro. si puedo volver a trabajar, tengo que ver la manera de cómo brindarle protección a los pacientes cuando vuelvan a mi clínica. Y así fue como Correcto, ya. nació este emprendimiento y así fue como nació la idea. Bueno, y ahí fueron, obviamente, uno es busquilla y empezó a encontrar, a tratar de encontrar qué métodos o qué tecnologías nuevas podrían apoyarte en estos dos, o sea, por lo menos a mí para volver a trabajar. Y así fue como nació este emprendimiento de Erdo, que es una tecnología maravillosa que ahí podemos hablar sobre eso. Totalmente. No sé si tengo la posibilidad ya de volver con Cristian, sí o no, porque Cristian estábamos ahí, oye, esto es parte también de la pandemia, es decir, ¿quién no ha tenido problemas Las con sus conexiones. compañías de telecomunicaciones? O sea, digámoslo Oye, abiertamente, sí, ¿no? ¿Ah? Ahora que además se está anunciando que se va a instalar el 5G, todos esperamos, ojalá, ¿no? Que tengamos mejor conexión. Pero esperemos entonces que, porque Cristian todavía está por conectarse, Cristian nos tiene que contar su propia historia con su emprendimiento y el e-Congress, que le ha ido bastante bien, pero quiero seguir contigo entonces, Max. Entonces tú, que habías trabajado tu vida haciendo o sea, tu profesión y un área que no tiene nada que ver, de pronto dijiste, bueno, hay que nada que ver pararse de con lo. nuevo. Claro, o sea, pero por eso te Sí. digo, pero es que lo interesante es que logras encontrar un nicho y cuéntame al final cómo ya instalaste esto o empezaste con este emprendimiento de los aires de purificación, ¿verdad? Purificadores. Para las consultas, Sí, ¿no? Ahí está, Cristian. claro. Ya. Eh, El objetivo mío era, en un principio, cómo volver a reintegrar mi atención brindándole protección a mis pacientes. Y ahí está clave que tú perfecto. tienes que mantener un índice de calidad del aire lo mejor posible. Ahí digo, Cristian. Ahí te llegó, entonces, de ahí te vamos a dar la palabra para que nos cuentes el detalle. Ya. Ahora, Cristian, lo que me Sí, interesa no, para que mucho no pierdas. saber. Sí, te agradezco mucho, porque, Cristian, tú formas parte de lo que se llaman las OPC, ¿no es cierto? Los organizadores profesionales de conferencias, ¿verdad? Es así, correcto.
Ya, entonces escúchame, para entender bien, tú en el pasado, antes de la pandemia, tú hacías estas conferencias y te dedicabas a esto, ¿verdad? En lugares Ya, físicos, claro. perfecto. Lugares físicos, presenciales, vuelos, viajes, traslado, bla, bla, bla. Y el mundo cambió increíble, pero lo maravilloso de tu emprendimiento es que tú lograste conseguir que el Congreso al final fuera aún mejor, pero bajando además los costos. Entonces cuéntanos un poquito de eso. Sí, mira, bueno, finalmente esta experiencia que nosotros tenemos en la organización simplemente lo integramos con la tecnología de e-Congress, con una tecnología que siempre, mira, nosotros partimos hace 13 años como organizadores de actividades científicas y hace 8 a través de un capital semilla desarrollamos una plataforma incipiente al comienzo, que era solamente el formulario online con pago en línea, qué sé yo, y con manejo de Aptra y otras cosas. Pero finalmente Ya, vimos que esto era una solución en sí y hoy en día eso se catalizó al tener hoy en día un venue virtual. Venue es una sede, es un lugar donde se realizan reuniones, tenemos un venue virtual con mayor, de hecho es el venue más grande que hay en Chile por la capacidad de salas que tiene y nuestro primer congreso que lo hicimos a principios de junio fueron ya. 5.500 personas, imagínate, de todo No te Sudamérica. puedo creer. Espérate, este fue un congreso de qué tipo, de robótica, entiendo, ¿no? En operaciones, así, ¿no? De cirugía Es un robótica. congreso de cirugía robótica, sí. Fue Ya. una locura, o sea, fue en mayo cuando estábamos recién saliendo con el producto, nos contactó un doctor a través de una de las sociedades que nosotros trabajamos hace un tiempo y nos planteó este desafío, nos dijo, mira, nosotros hace rato bueno, conformamos un equipo de México, Brasil y Chile y queremos llevar a cabo este evento. Nuestro referente son las reuniones latinoamericanas del área que congregan entre 1.000 y 1.200 personas. Nosotros hicimos un presupuesto de 1.500, estábamos esperando 1.500. Cuando llegábamos 3.000 inscritos no lo podíamos creer. Y una semana antes teníamos 5.500 personas, todas interactuando en la plataforma. La verdad que nuestras expectativas del nivel de interacción, el engagement que iban a tener los participantes, se vieron súper sobrepasados. O sea, 18.000 mensajes, 1.500 fotografías compartidas, 4 salas, cada una de 1.000 personas, interpretación al portugués, de inglés al español. O sea, fue realmente un tremendo desafío y de ahí que esto no ha parado y hemos ido cada vez tomando más eventos y no solo en Chile, ya hoy en día gracias a Dios estamos bueno, llevando a cabo congresos hacia fin de año en Salvador, estamos en México, en Brasil, en Colombia. Fue algo que realmente, y tú ves que muchos están pensando ya, ¿cuándo vamos a volver? ¿Cuándo vamos a volver? La verdad que tanto vamos a volver es mucha ansiedad porque nadie tiene la bola de cristal y nadie sabe cuándo va a ser seguro volver a reunirnos. Pero por eso te digo, entonces tú quedaste impactado. O sea, es que, a ver, dimensionemos esto para que a los que no tenemos idea cómo se hacen estos congresos. Cuando tú me dices que hay 5.000 inscritos que participan en un congreso, yo te diría, te quiero preguntar, en tiempos normales, ¿cuánta gente participa en un congreso de partida? Para dimensionar esto. Mira, una media hoy en día son 350 personas, 400 personas son la media de las actividades. Hay obviamente congresos que concitan 3.000, 5.000, 8.000. En Chile el Ya, máximo es del orden de los 4.000 debido a las capacidades también. O sea, piensa que en Chile correcto. no hay centros de convenciones que alberguen esa cantidad de público. Evidente. Por lo tanto, aquí estamos hablando de algo que vamos a preguntarte un poquito más adelante, que tiene que ver cómo cambió el mundo en relación a esto, porque además te quiero preguntar por los costos asociados, pero también por la cadena productiva que tiene todo Congreso y que va a producir ahí un cambio bien, bien radical. Pero déjame volver con Max, porque Max, entonces tú armas tu emprendimiento, comienzas a vender tu producto, ¿no? ¿Cómo te empieza a ir con eso? Y si eso vas a seguir manteniéndolo en la medida que la consulta la puedes retomar. Sí, nosotros estamos en un proceso estamos iniciando el proceso del emprendimiento, por decirlo de alguna manera. Ya. Nuestros equipamientos que vamos a vender están en el fondo, para decirte de manera simple, están en camino. Vienen Ujú. en el embarque y llegan en 2 semanas más. Ya, Entonces nosotros estamos en una perfecto. etapa, en un inicio de introducir un equipamiento absolutamente nuevo, una tecnología absolutamente Ya. nueva, que por primera vez se va a introducir incluso en Sudamérica. Vamos a ser el primer país que va a tener este tipo de tecnología, que después lo podemos hablar más adelante para que te lo explique.
Y de esa manera estamos recién en una etapa inicial que, bueno, ha tenido por esto de la pandemia, ha tenido una serie de aspectos divertidos, de que todas nuestras reuniones, por supuesto, han tenido que ser por Zoom con los dos socios que somos más. Bueno, estoy solo en el Ya, emprendimiento, estamos con dos ya, socios más. Y compartir en el fondo experiencias de algo nuevo para nosotros. Yo igual tengo conocimientos en el área de la salud que apoyan bastante en el fondo en poder introducir esta tecnología porque tiene de alguna manera un estándar médico al eliminar virus, al eliminar bacterias. Y con todo el apoyo de los otros dos socios que son ingenieros y que se manejan más en lo que corresponde, qué sé yo, a finanzas, a las relaciones con el proveedor externo. Ha sido algo bien entretenido y que yo, por supuesto, como me preguntaba, lo proyecto a largo plazo porque la verdad que esta pandemia igual como que a uno lo afectó de una manera bastante emocional desde el sí, punto de vista que no sabes lo que puede pasar más adelante, no sabes si esto puede exacto. volver a ocurrir, así que tienes que estar preparado, tienes que tener en el fondo, no puedes Exacto. depender quizás de un solo lado, tienes que tener tú me entiendes, Sí, una segunda. absolutamente. O sea, como que no hay retorno, desde alguna manera no hay retorno. Te quiero preguntar, Cristian, tú cuando comentas esto, ¿no es cierto? Yo me imagino cuántos elementos quedan fuera de esta cadena que está vinculada a todo evento, llámese congreso, seminario, en fin, como los hoteles, los vuelos en avión. O sea, hay una industria, hay varias industrias aquí asociadas que están siendo muy afectadas. ¿Tú dirías que el mundo cambió en este sentido? Porque también hay un tema de costos asociados. O sea, hoy día es mucho más posible participar de un congreso, supongo, ¿no? Obviamente. Y por lo tanto Sí, se democratizó. Cuéntame. exactamente. Mira, con respecto a los costos, sí, efectivamente hay una disminución significativa de los costos. Piensa que cuando tienes un evento presencial, partes con el arriendo del espacio físico, alimentos y bebidas, tecnológicos audiovisuales, que son montos significativos dentro de los costos globales de tu evento. Y obviamente, dependiendo de la cantidad de invitados internacionales, tienes pasaje, alojamiento, traslados, tours. Y de cierta forma, es lo que nos afecta también, que es una derrama económica. Hay estudios ya de un par de años en Chile que demuestran que el turista de negocio, porque tú tienes dos tipos de turistas, tú tienes el turista de ocio y el turista de negocio. El turista de negocio, que es la persona que viene a una reunión de negocio o viene a un congreso o a una feria al país, tiene un gasto per cápita sobre el 60% de lo que tiene un turista de ocio. Se queda en mejores hoteles, come en mejores restaurantes, compra souvenirs. Entonces, Ah, hay una afectación económica, pero yendo al grano del tema económico, sí, hay un descenso de más del 50% del costo global de la realización del evento. Y por otro lado, que es súper importante, la huella de carbono. O sea, imagínate lo que es traer expositores claro. de Europa por 4 días a Sudamérica para un congreso. Tiene un impacto de huella de carbono importante. Eso es algo que también uno tiene que poner en la balanza. Nos pone como desafío a la industria del turismo de reuniones, nos pone como desafío cómo reinventamos o volvemos a una nueva normalidad en donde podamos hacer un balance entre ambos criterios. Si tú tienes una reunión en Santiago, imagínate que quieran venir los profesionales de extremos nacionales, de Arica, Iquique, Punta Arenas. Vienen puntualmente por 1 o 2 días a Santiago y se devuelven. Ahora van a poder participar de manera virtual, entonces vas a tener público compartido. Yo creo que esto llegó, es fuerte. Hoy en día es nuestro sustento, nuestra empresa se debe a las actividades virtuales. Hoy en día tímidamente nosotros estamos empezando a hacer algunas propuestas híbridas. Ponte tú, para poder variar un poco estas presentaciones, todos desde sus casas, con sistemas más precarios que otros, vamos a empezar a transmitir desde hoteles con todas las medidas de higiene y seguridad, vamos a transmitir desde una locación, así como un estudio de televisión. Esos son eventos híbridos. El día de mañana vamos a ir incorporando público a esos eventos híbridos. Y así vamos a ir caminando hacia una nueva realidad, pero que va a tener este componente que creo yo, por lo menos con lo que he visto, creo que va a ir incorporándose un componente virtual y va a quedar en adelante para las reuniones y que va a ayudar a que tengan una mayor convocatoria.
Sí, porque hay una ¿Qué opinó? pregunta que hace, perdona, al tiro te doy la palabra, Max, pero hay una pregunta Sí. de Pedro que dice, ¿tienen alguna solución para las universidades chilenas porque los sistemas usados colapsan? O sea, tú hablas de imagínate, un congreso de 5.000 personas por cursos de, no sé, 50 o de 100, se colapsan los sistemas. Entonces, pregunta esta persona que está escribiéndonos a esta hora, ¿no? Si hay alguna solución para eso, Cristian. Sí, mira, hoy en día existen muchas plataformas que están en el mercado. Sí es importante, bueno, preocuparse del tema de la conexión. Si bien es cierto, hoy en día las plataformas soportan mucha cantidad de asistentes, hay que tener ciertos cuidados respecto a cómo realizo la conexión, cuáles son las medidas de seguridad. Porque nadie supo, pero el comienzo de este congreso, con 4 paralelas, qué sé yo, desde nuestra sala de transmisiones se cortó la luz, se cortó el internet, se cayó el grupo electrógeno, o sea, hubo ciertas situaciones que se dieron en ese momento y que retrasó en 10 minutos el comienzo y después no se notó en nada, porque obviamente saltaron los resguardos, el plan B, el C, el Z, para poder llevar a cabo la transmisión. Entonces, hay un trabajo y un desarrollo, pero esto ha estresado obviamente el requerimiento de los proveedores de Internet. Eso estamos claros que todos lo hemos visto, ¿no? Lo tenemos súper claro. Max, yo quisiera preguntarte, porque tú hablaste de los aerosoles, hoy día veíamos, ¿no? Bueno, ayer más bien, veíamos, ¿no es cierto?, lo que estaba pasando en los centros comerciales que se abrían, como el Mall Chino, que ahora más encima se cerró, alcaldes que están diciendo que en realidad los malls no se tienen que abrir hasta una siguiente etapa, ¿no? Que todavía estamos muy vulnerables, digamos, a poder tener que revertir la medida, lo que hace aún más difícil todo, ¿no? Y por eso te pregunto, ¿lo que tú tienes exactamente es aplicable a espacios pequeños? ¿Se puede aplicar a espacios más grandes? ¿Cómo? Explícame un poquito eso. Sí, lo que nosotros en el fondo ofrecemos es para aplicar en espacios cerrados, en ambientes Ya, interiores. Eh, perfecto. ¿Tú sabías que más del 80% del día lo pasamos en espacios cerrados? Y ahora, bueno, con Exactamente. la pandemia es más. De hecho, algunos países como España reportan que prácticamente estamos hablando sin pandemia. El 90% del día uno lo pasa en espacios cerrados. Entonces, este equipamiento que nosotros ofrecemos es para efectivamente lugares cerrados como oficinas, colegios, escuelas, universidades, para tu hogar, gimnasios, restaurantes. Entonces, es para más que nada para ese tipo de ambientes, porque está entre 20 metros cuadrados a 92 metros cuadrados la capacidad de limpieza que pueden otorgar. Yo quisiera preguntarle a ambos, ¿cómo les cambió la mirada del mundo esta pandemia a ambos, Cristian? ¿Cómo ven el mundo ahora? ¿Cómo se imaginan lo que se viene? No solo en lo puntual en relación a lo que a ustedes les ha tocado, sino que en lo que están viendo también alrededor y también para las personas que nos están viendo, que tienen también sus dificultades, sus emprendimientos que los tienen paralizados o que los tienen en una situación crítica, etcétera. Cristian. Mira, yo creo que una reflexión personal tiene que ver con poner los pies en la tierra, vivir el día a día y valorar las cosas en su justa medida. Yo creo que esta pandemia, fuera del drama que han vivido muchas personas y que están viviendo hoy en día muchas personas, nos ha hecho ver la fragilidad que tiene todo, o sea, todo lo que nosotros dábamos por sentado, sistemas, formas de vida, formas en que nosotros llevamos a cabo nuestro día a día, creo que se han puesto absolutamente en tela de juicio y nos hace reflexionar. Yo creo que esto ha sido algo que nos ha hecho mirar con mucho más humildad lo que pasa alrededor y lo frágil que es la vida. Eh, Creo que ha sido un golpe fuerte y que nos ha ayudado a mirar con otra perspectiva. ¿Qué te ha pasado a ti, Max? ¿Cómo lo has visto tú y cómo ves lo que está pasando también con los desconfinamientos? Me gustaría tu opinión. Sí, yo comparto absolutamente. La pandemia, la verdad que ha sido una lección y comparto lo que dice Cristian de que uno tiene que vivir el día a día y aprovechar cada momento que tiene y aprovechar, ahora que estamos hablando de emprendimientos, cada oportunidad que se te da en la vida. Tienes que darle con todo para adelante siempre. Yo como reflexión, yo he tenido
emocionalmente bastante drama en mi vida familiar. Y la verdad que la pandemia y lo que uno ve en televisión, lo que están sufriendo las personas, la verdad que uno lo comparte bastante en el sentido de que siempre hay que buscar de alguna manera cómo salir adelante. Eso es lo que te va a dejar de enseñanza la pandemia, de que si no sé, si tú ves que tu negocio está en riesgo, o si tu trabajo está en riesgo, y tienes que de alguna manera buscar cómo aferrarte a algo o buscar alguna idea, innovar en algo, pero siempre buscar la manera de que puedas en el fondo salir adelante. Eso es lo que a mí me mueve por lo menos y que creo que es la manera que uno debe encaminarse. Y ¿Sabes el tema qué? del desconfinamiento, sí, dime nomás. Sí, no, no, por favor, es que eso me interesa mucho preguntarte y a los dos, ¿no? Porque se ha visto el desconfinamiento y les pregunto, a ti como médico, odontólogo, Max, a ti como ingeniero, Cristian, porque, por ejemplo, lo que pasó en el mall chino, mucha gente decía, oye, pero si aquí estamos todos, no venimos a vitrinear, venimos a comprar las cosas que necesitamos para nuestros propios emprendimientos, ¿no? Para los que tienen sus pymes chiquititas, chiquititas, las Mm. micropymes, el negocio de su barrio, ¿verdad? En fin. Entonces quiero saber cómo ven ustedes eso, porque por un lado dice se responsabiliza en la conducta social de las personas, en la cultura, otros responsabilizan a quienes toman las decisiones, en fin. Entonces, Cristian, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo soy un poco crítico respecto a la situación que pasó en el mall chino, ¿ah? Y yo veía de cierta forma la gente, yo sé que tiene la necesidad y que la gente va a esa instancia no porque quiere ir a vitrinear, pero hay un autocuidado. Yo creo que el cuidado aquí parte por uno. Uno tiene que tener, de cierta forma, tiene que entender que uno es frágil, uno, o sea, uno se puede enfermar en cualquier momento y no hay vacuna. O sea, cuando hablan de desconfinamiento y hablan del post pandemia, o sea, ¿de qué me están hablando? La pandemia no se ha acabado, puede aplanarse la curva, puede disminuir, pero tú ves que en países como por ejemplo Nueva Zelanda, Australia, con 100, 200 casos ya reactivan planes, o sea, tienen un nivel de sensibilidad mucho, mucho menor a nosotros. Y creo que ese tipo de cosas tiene que haber una institucionalidad fuerte que sancione a los locales. O sea, acá, por ejemplo, se está hablando de volver a la oficina. ¿Quién fiscaliza la oficina? En mi rubro, por ejemplo, o sea, se está ahora hablando de que hay protocolos de seguridad COVID. Ok, los protocolos, los hoteles se están llenando de certificaciones COVID-free. Y me pregunto yo, ¿quién es la entidad que es responsable de auditar esas certificaciones, que se cumplan? Tal vez lo hagan cuando reciben el diploma, qué sé yo, pero en el día a día, ¿quién es responsable? Entonces, eso yo pienso que uno es responsable también. Uno tiene que estar pendiente, no tiene que descuidarse, tiene que ser muy cuidadoso. El cuidado parte por uno. Distancia social, no es aislamiento social. Yo veo que muchos están aislados. No, es distancia. Es simplemente que si yo voy a Mm. una tienda, voy a una farmacia, yo respeto a la persona y el respeto lo demuestro manteniendo una distancia. No es que sea repelente, pero debo tener una distancia de 1,5 metros con todas las personas que tengo alrededor. O sea, parte por uno. Sí, Max, Sí, yo opino que exactamente igual. La crítica es a uno mismo, a nuestra sociedad, podría decirse, porque la verdad que la única manera que esta pandemia la controlemos es distanciándonos, como dice Cristian. Y, por ejemplo, nosotros, vuelvo a la práctica odontológica. En la práctica odontológica, para que tú puedas ir al odontólogo, tienes que distanciar las atenciones de 1 hora. Y tú, no sé, ustedes me imagino que han ido al odontólogo o su dentista, y normalmente veían antes la sala de espera llena, cosa que ahora absolutamente no lo van a ver, quizás por cuánto tiempo más. Entonces, esa es la clave. Si nosotros, como personas, sabemos distanciarnos, ocupamos los elementos de protección necesarios, por supuesto que en términos de salud la pandemia se va a comportar mejor. Pero todo básicamente depende de uno, porque tampoco podemos responsabilizar, perdón, a la autoridad por lo que pasó en el mall chino, por ejemplo, si también es uno el que está haciendo, en el fondo, se está haciendo daño a uno mismo con estas acciones que pasaron ahí.
Cristian, hay una pregunta de una persona que dice que le gustaría saber si existe algún sitio o plataforma para enterarse de los seminarios que hay en las distintas industrias y en distintas partes del mundo. Si yo quiero entrar a un seminario a nivel internacional o nacional, ¿qué tiene que hacer la persona? Google. Mira, Ya, sí, desde antes, seminario. sí, mira, lo que pasa es que todas las actividades en general tienen página web, o sea, todas las actividades, sobre todo ahora las que son de seminario, tienen página web y la mayoría está bien posicionada en Google. Yo creo que es un buen motor. Por otro lado, existe lo que tú nombraste, ICA, que es el International Conference and Congress Association, que es una asociación mundial de la cual nuestra empresa es socia en Chile, y también contempla un calendario de actividades. Lo otro es que la mayoría, o sea, cada uno de los rubros tiene una asociación internacional que despliega calendarios de actividades de las filiales nacionales. Entonces, bueno, dependiendo del rubro que le interese a la persona que nos ve, puede hacer la consulta. Dos, a que conozcan una capsulita muy chiquitita de un estudiante de ingeniería civil, él es Ignacio Silva, que tiene un emprendimiento que en realidad el emprendimiento lo partió estando en la universidad, es un emprendimiento en diseño, se llama Anfibios, pero ha estado súper complicado porque él vendía sus productos justamente en la comunidad universitaria. Les invito a ver lo que nos va a contar ahora Ignacio. Hola, mi nombre es Ignacio Silva, soy estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Católica y hoy estoy acá para contarles sobre Anfibios, un emprendimiento que fundé el año pasado y que hoy sigo desarrollando junto a mi amigo Benjamín. En Anfibios nos dedicamos al diseño y fabricación de accesorios con distintos tipos de materiales, como por ejemplo retazos de madera y también con retazos de acrílicos en diferentes colores. Los diseños son únicos y nos dedicamos precisamente a darle valor a tu imagen. Como ya les contaba, Anfibios nace el año 2019. Era septiembre y para asistir a la gala de mi carrera se me ocurrió crear mi propio corbatín. Me acerqué al taller de prototipado de la universidad y así pude buscar otro material que no fuera el género. Encontré la madera y se me ocurrió que la mejor idea era poder generar mi propio diseño a través de este material. En la actualidad nuestros productos más potentes son los aros. Hemos desarrollado 15 colecciones hechos en diferentes tipos de madera, colores de acrílico, etc. y que tienen diferentes estilos para llegar a todos los gustos. Puedes revisarlos en @anfibios_cl, nuestro Instagram, y así deleitarte con todos los modelos. Bueno, para ir cerrando quisiera dejarles la invitación completamente abierta para que nos visiten en nuestras redes sociales y revisen nuestros productos y también se contacten con nosotros si es que tienen alguna inquietud o algún proyecto diferente. Hemos trabajado con empresas como IGEDEC, Good Company y otras organizaciones dentro de la universidad para crear chapitas, llaveros corporativos, etc. Muchas gracias por su atención y los esperamos. Interesante lo que hace también la experiencia de cada uno y también aquellos que en medio de la adversidad logran buscar caminos. Yo quisiera darle a los dos la última parte ya porque estamos terminando de la palabra, porque ¿saben por qué? Porque gente que nos va a escuchar va a decir, pero es que tú tienes un camino ganado porque estudiaste ingeniería, tú tienes un camino ganado porque estudiaste odontología, se te abren muchas más puertas que probablemente a una persona que no tuvo la suerte, ¿no?, de tener una carrera universitaria. ¿Qué les dirían ustedes, Cristian? Mira, yo creo que el título, la verdad que no es tan relevante como la pasión por hacer las cosas. Yo saliendo de la universidad empecé a trabajar, estuve varios años trabajando en distintos cargos y esta empresa la formamos a punta de esfuerzo con mi señora hace ya más de 13 años. Y te digo, uno colocando la pasión en lo que hace y realmente no hay límites. O sea, uno ve el día a día, ¿no? Personas que se superan. A mí me quedó muy marcado una vez que me dijeron, mira, cuando la gente está llorando, en general uno llora, uno tiene dos opciones.
te sales a la calle, te sientas a la vereda y te pones a llorar, o agarras tela, empiezas a cortar, generas pañuelos y te sales a vender pañuelos. O sea, uno tiene que salir adelante, uno tiene esfuerzo. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros podríamos haber optado por, bueno, acogernos a la suspensión al empleo y tratar de buscar otras soluciones, pero al contrario dijimos, no, esto hay que darle vuelta, esto hay que buscarle cómo salir adelante, y las crisis son los momentos en los cuales uno, bueno, aflora esta templanza y ese no, tenemos que seguir, y uno hace todo por el equipo, uno hace todo por el sueño, uno no puede decir, no, esta cuestión no puede, o sea, no, esto no nos puede derrotar, o sea, tenemos que ver cómo salir adelante y adaptarnos, o sea, nosotros cerramos la oficina en marzo y trabajando desde la casa, te digo, no ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil, pero teniendo compromiso, trabajo de equipo, creo que aquí ha sido producto de todo el equipo poder sacar esto adelante y poder hoy en día estar aquí con ustedes, poder compartir nuestra experiencia, darle esperanza a la gente que uno tiene que buscar, no dejar de cuestionarse, salir de la zona de confort y salir adelante. O sea, acá no nos queda otra. O sea, acá no nos van a venir a entregar una solución a la puerta en una caja ni nada. Uno tiene que esforzarse, salir adelante y con ese esfuerzo, como estábamos diciendo, con distanciamiento social, pero unidos vamos a salir adelante. Es la única forma. De todas maneras, Max. Sí, para aportar, en realidad lo que dice Cristian lo comparto absolutamente también. Nada es gratis en la vida. Si tú quieres en el fondo salir adelante, tienes que esforzarte, tienes que sacar fuerza de repente de donde no tienes y tienes que de alguna manera, si no te funcionó algo, reinventarte y tratar de salir adelante. En mi caso en particular, por ejemplo, si tú en el fondo trabajas, estás ofreciendo algo que estás convencido y que aparte de estar convencido, sabes que es algo que es bueno, que es innovador, que va a presentar algún beneficio para otras personas. Por ejemplo, en la odontología, si yo sé que el servicio que yo estoy haciendo es correcto, mis pacientes van a confiar en mí y van a venir a mi clínica. Es lo mismo para cualquier tipo de rubro finalmente. Si tú estás convencido de lo que tú estás ofreciendo es correcto y tú actúas de forma ética, siempre la vida te va a premiar. Así que darle para adelante con todo nomás y que esta crisis se va a superar y seguir así para adelante. Bueno, yo quiero darle las gracias a los dos. ¿Quieres decir algo? Sí, Cristian quiere decir algo. Dale. Sí, un solo comentario, disculpa. Aquí Mario Jorquera comenta algo súper cierto y que es nuestro core. Educación, educación, educación. Nosotros nos definimos como la única agencia del conocimiento en Chile. Lo que nos mueve es la difusión del conocimiento. Y la pandemia nos ha ayudado a darnos cuenta que el conocimiento está en la pantalla, está al frente de uno. Uno puede buscar YouTube, hay muchos cursos de e-learning súper baratos que uno puede aprender. Creo que eso es algo súper importante. La educación nos va a sacar adelante. Yo les doy las gracias a los dos, se han pasado por darnos a conocer sus propias historias, que sirven de ejemplo y de guía para muchas otras personas. Y también quiero contarles que si las personas que nos están viendo hasta ahora tienen alguna historia que quieran compartir, como el joven que nos decía, ¿no es cierto?, este estudiante de ingeniería que tenía su emprendimiento y que con tantas ganas, ¿verdad?, lo sacaba adelante. Bueno, escríbanos a undialavez.cl@gmail.com. Yo los despido y muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, Mirna, por la invitación. Gracias. Chao, Cristian, que estés bien. Chao, Max, que estén muy bien. Chao, Mirna, buenas noches. Chao, que estén bien.